Hola a todos los colegas del mundo que les gusta la ingeniería de riego y drenaje. En este video vamos a ver sobre el módulo de fertirrigación que también está disponible dentro del programa de Hidro. Entonces, el módulo de fertirrigación lo tenemos acá y es un complemento para aquellos especialistas que manejan la ingeniería agrícola, especialmente el riego a nivel de parcela, el riego a nivel de fundos, el riego a nivel de florícolas, de bananeras, etcétera, etcétera, para todo el mundo de habla hispana. Este módulo de cálculo tiene las siguientes pestañas, ¿no? En la primera pestaña tenemos que ingresar la información del laboratorio de suelos, del laboratorio de aguas y hacemos un cálculo al final sobre la suma de lo que yo tengo de los iones de fertilización en suelos y aguas. Luego tengo un módulo en donde me proporciona cierto tipo de dosificaciones de fertilizaciones recomendadas en función del cultivo, en función del rendimiento del cultivo, en función de análisis de suelos y aguas, y para cultivos hidropónicos en este caso se incluye las recomendaciones de Steiner. Luego tenemos un módulo un poco complejo, pero que lo vamos a describir, es para poder distribuir los diferentes fertilizantes dentro de la formulación. Luego tenemos una pestaña en donde yo debo ingresar todas las características del equipo de riego, del cabezal de fertilización y la pureza de los fertilizantes y así como la densidad de algunos ácidos. Y luego en peso de fertilizantes pues ya nos proporciona todo el cálculo de los fertilizantes que yo voy a preparar para mi formulación, así como también la corrección del pH del agua de riego. Entonces, vamos a empezar con un cálculo en donde, según la información de suelos y aguas, nos proporciona la siguiente información: pH de suelos de 5,8, conductividad eléctrica de 0,13, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, materia orgánica y densidad aparente. Y para el caso de suelos, me da la opción de incluir el cálculo del nitrógeno disponible en función de la materia orgánica, ¿no? Y sí, así como también la profundidad de la capa arable hasta donde yo quiero hacer esos cálculos. Entonces, en este ejemplo, vamos a dejar ahí, vamos a incluir el nitrógeno de la materia orgánica en el cálculo y vamos a ver cuál es el peso de los diferentes nutrientes que yo tengo en kilogramos por hectárea, en partes por millón y su interpretación de acuerdo a los laboratorios de suelos. Entonces, en este caso, me dice que el nitrógeno, las 4 partes por millón presentes en el suelo más la materia orgánica, me suman 84,4 partes por kilogramos por hectárea de nitrógeno. Y luego en partes por millón, eso me significa a 4 ppm y su concentración en el suelo es medio, ¿no? Entonces, el mismo procedimiento es para el fósforo bajo, potasio bajo y calcio bajo. Una vez que nosotros hemos ingresado acá del análisis de aguas, tengo pH 7,3, conductividad eléctrica de 0,06, contenido de nitrógeno, fósforo, potasio en 1000 equivalentes por litro, calcio, magnesio y hierro en partes por millón, ¿no? Aquí solo ingresamos en aguas los aniones y cationes que nos sirven desde el punto de vista de la formulación. Y finalmente me dice el volumen de agua por ciclo que yo voy a utilizar en mi cultivo, en este caso que serían 5000 metros cúbicos, ¿no? En este caso, ¿para qué me sirve? Es para poder comparar cuál es la cantidad de fertilizantes que a la final yo voy a suministrar permanentemente a mi parcela. Entonces, yo tengo el suelo, es fácilmente poder calcular cuántos kilogramos por hectárea en función de la profundidad del suelo y la densidad aparente, pero cuando se refiere a calidad de aguas, ¿no es cierto? Yo voy a tener una acumulación permanente de sales en el suelo que normalmente son transportadas por el agua de riego. Entonces yo acá introduzco el volumen de agua que voy a aplicar en la cosecha de mi cultivo y entonces me permite a mí calcular cuántos kilogramos por hectárea se han depositado en base a la concentración del análisis de aguas.
Entonces 0.5 miliequivalentes por litro corresponden a 7 partes por millón, y esas 7 partes por millón o miligramos por litro me corresponden en el volumen de 5.000 metros cúbicos a 35 kilogramos por hectárea. Entonces, una vez que yo tengo calculado los nutrientes de suelos y aguas, entonces ahora puedo hacer un cálculo total de suelos más aguas, y vamos a determinar el peso total, ¿no? Nitrógeno 123, tengo 88,4 de suelos más 35 de aguas, entonces tengo del análisis del agua, tengo un peso total de 123,4 kilogramos por hectárea, que eso corresponde a 47,46 partes por millón, y de acuerdo a la clasificación corresponde a una concentración media, y así con el resto de nutrientes. Entonces, una vez que yo ingreso los datos de suelos y aguas, ahora ingreso a cultivos y nutrientes. Entonces, yo tengo la opción de escoger los nutrientes en función de cuántos kilogramos yo necesito de un nutriente por cada tonelada de producto, por cada tonelada de producción. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el algodón, la producción en toneladas por hectárea es de 1.5 o 1.500 kilogramos por hectárea, y me dice acá abajo en los macronutrientes que yo tengo que necesito 160 kilogramos por cada tonelada de fertilizante. Es decir, para saber la concentración total, yo debo multiplicar 160 por 1,5. Luego tengo los micronutrientes, que es una recomendación generalizada que salen de las diferentes soluciones de fertilización. Y en la parte final yo tengo que calcular, es decir, que me tome en cuenta la recomendación de fertilización menos lo que existe en el suelo o lo que existe en aguas. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, si yo quiero a esta recomendación de fertilización disminuir la concentración que yo tengo en suelos, o lo que yo ya tengo en suelos, o lo que tengo solo en el agua de riego, o lo que tengo en suelos y aguas, que vendría a ser la parte inferior, o simplemente ninguno, ¿no? Simplemente, es decir, voy a aplicar la dosificación de nutrientes, sea cual sea la concentración que haya en el suelo y en el agua. Es decir, me da esa opción el programa, y entonces yo puedo escoger de esta manera, ¿no? Entonces, en este caso, para el ejemplo, vamos a calcular, no voy a tomar en cuenta suelos y aguas, simplemente voy a aplicar la concentración de los fertilizantes directamente, ¿no? De acuerdo a la recomendación. Entonces, tengo que calcular, y pues bueno, me multiplica 160 por 1,5, me da el valor de 240, y tengo ahora ya en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, que es la recomendación que yo me ha dado técnicamente mi laboratorio, y con la cual yo puedo hacer mi formulación para mi cultivo. Entonces, una vez que yo he hecho este proceso, puedo utilizar dosis en función de suelos. Por ejemplo, quiero para el algodón, entonces tengo ya que me tome en cuenta cuáles son las cantidades que existen en suelos y aguas, y en función de esa concentración, a mí me arroja la concentración de acuerdo a la dosis en función de suelos. Y si quiero para cultivos hidropónicos Steiner, entonces no tengo ningún inconveniente, porque yo puedo trabajar sin ningún inconveniente ya con las dosificaciones en partes por millón. Entonces, para este caso, yo voy a trabajar para el algodón, ¿no es cierto? Voy a volver a cargar para el algodón, y voy a hacer mi cálculo definitivo, y paso a la siguiente pestaña, que es ajuste de nutrientes. Entonces, acá lo que me ha hecho en un principio es simplemente, tengo en esta parte superior, tengo la relación NPK calcio, magnesio, azufre. Es decir, cuál es la concentración o la proporción de cada nutriente en función del nitrógeno. Es decir, si yo divido 31.39 para 240, voy a obtener 0,13. Y si divido 174.32 para 240, voy a tener 0,73. Entonces, eso significa mi relación NPK. Normalmente la fertilización se realiza en función de la concentración del nitrógeno, y todo el resto de nutrientes siempre varían, suben o bajan en función del nitrógeno, o yo puedo variar o puedo alterar, ¿no? Entonces, técnicamente se recomienda que la concentración del nitrógeno a la salida del gotero, para evitar una alta concentración
de sales en el suelo y de que de alguna manera me cause algunos problemas y en mi equipo por la alta salinidad, es mucho mejor trabajar con una concentración de nitrógeno a la salida del gotero de 50 partes por millón. Entonces yo una vez que introduzco 50 partes por millón, ahora yo voy a calcular cuál va a ser la concentración de fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre en función de la relación NPK. Entonces simplemente acá voy al botón donde dice N partes por millón y automáticamente ya me calcula 50 por 0,13, 65, 50 por 0,73, 36,5, ¿no? Entonces ahora, una vez que yo ya tengo la distribución de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, ahora tengo una matriz acá en donde yo tengo el fertilizante, la cantidad de este fertilizante que yo voy a proporcionar en partes por millón y me calcula de acuerdo al fertilizante cuál es el anión o el catión que me proporciona de igual manera. Luego vamos a ver aquí que tenemos unos puntos que nos permite ir controlando. Entonces en este caso para poder cumplir con este requisito vamos a hacer un cálculo rápido. Entonces, que ya lo tenemos más o menos ajustado para poder hacer la distribución de fertilizantes, ¿no? Tengo 8,2 y tengo 6,5. Entonces, aquí primero, para que me haga el cálculo preliminar de la dosificación de aniones y cationes, entonces tengo que hacer un análisis previo en donde me dice, me compara, por ejemplo, si yo tengo la concentración del nitrógeno de 50 partes por millón, la suma de todo el nitrógeno que tengo en la distribución de estos fertilizantes es de 51 y por lo tanto más o menos hay una diferencia de menos de 0,2 decimales, por lo tanto en teoría mi concentración es ok. Igual el fósforo necesito 650 y he logrado ajustar a 649, 36,50, etcétera, etcétera. Entonces, si yo quiero simplemente, por ejemplo, ajustar el nitrógeno, voy a hacer un ajuste, por ejemplo, del nitrato de amonio. En esta parte de acá, yo tengo estos ayudas para subir o bajar la concentración, ¿no? O disminuir para poder hacer mi cálculo. Entonces hago el previo, entonces me dice que tengo los aniones y tengo los cationes y tengo la distribución más o menos en esta proporción. Entonces acá vemos que en nitrógeno, el fósforo, potasio, calcio, magnesio estamos muy bien, pero en el azufre estamos muy bajos. Por lo tanto, ajustamos nuestra formulación del azufre y hasta que nos dé el ok. Normalmente una vez que yo tengo un distribución de aniones y cationes, ahora yo tengo que hacer un balance de los cationes y aniones en la fertirrigación para no causar problemas en mi cultivo ya en la solución del suelo. Entonces yo acá simplemente voy a ajustar y mis nutrientes, en este caso me dice que la suma de todos los aniones que yo tengo acá es de 3,43 mil equivalentes por litro y la suma de los cationes es de 3,70 mil equivalentes por litro. Entonces tengo una diferencia de 0,27 que luego pues hay que distribuirla, 3,56 para los aniones, 3,55 para los cationes. Y ahora me proporciona una nueva distribución de la concentración ajustada que es en la parte de abajo inferior, ¿no? Entonces, ¿qué es que yo debo ajustar? Mi relación de nutrientes ahora ha pasado de 51 a 42,9, eso es por mantener una relación balanceada. Bueno, normalmente el amonio se recomienda que no pase del 50% de los nitratos, ¿no? Eso ya es más por tema de absorción de nutrientes, de lo cual no vamos a tratar acá, sino simplemente de la distribución de fertilizantes. Entonces, ahora lo que voy a hacer en esta matriz de acá, voy a ajustar mi concentración de los diferentes fertilizantes para alcanzar la concentración deseada, la concentración ajustada. Entonces, por ejemplo, el nitrato de calcio me dice que yo debo 35,08 y acá yo tengo 32 del calcio, por ejemplo, tengo 30,76 y acá tengo 32. Eso significa que yo debo disminuir hasta exactamente 30,76, ¿no? Entonces voy disminuyendo hasta, yo puedo borrar esto de aquí y puedo ir ajustando manualmente, ¿no? Entonces voy a calcular y me dice, por ejemplo, que ya el calcio está ajustado, entonces
La concentración ajustada ya es igual a la distribución en esta matriz de fertilizantes. Ahora voy al magnesio 650. El magnesio 650, entonces yo de 8,8 voy a disminuir a 8,45 aproximadamente. Y voy a calcular. Entonces ahora veo que ya el amonio está muy bien, pero el magnesio aún todavía tengo que seguirlo distribuyendo, ¿no? Tengo 28,3. Ahora el nitrato de potasio voy a bajar hasta una concentración que me permita ir ajustándolo. Entonces voy calculando y voy haciendo mis ajustes hasta llegar a que más o menos mi diferencia entre aniones y cationes sea menor del 5%, ¿no? Entonces tenemos acá vamos al fosfato monopotásico, vamos a subir un poquito y vamos a ver hasta que el fósforo se ajustó. 6,73, ahora tengo 6,74, pero me falta el magnesio, me falta el azufre y el nitrógeno, ¿no? Entonces yo voy simplemente haciendo mis ajustes. Vamos a trabajar 6,25 y vamos ajustando cada uno de los nutrientes, ¿no? En este caso nos vamos a valer del ácido nítrico, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico para poder complementar nuestra formulación. Normalmente se dice que en fertirrigación, por ejemplo, del ácido nítrico no se debe considerar el nitrógeno para la fertilización, sino simplemente para bajar el pH, lo cual no es correcto porque igual el nitrógeno está aportado. Entonces vamos a completar nuestra formulación para el ejercicio y yo voy jugando así con cada uno de los nutrientes hasta alcanzar que la cantidad de cada anión o catión que tengo acá sea igual a la dosis recomendada. Entonces en este caso ya tengo 42,9 es igual a 42,9, ok. Y por lo tanto tengo que los cationes me suman 3,56, los aniones 3,56 y los cationes 3,55. Y la diferencia es de 0,28, por lo tanto doy por aceptada mi distribución de fertilizantes. Entonces una vez que yo tengo distribuido mis fertilizantes en partes por millón, ¿sí? Ahora voy a riego y fertilizantes, ¿no? A mi equipo de riego y los fertilizantes que yo voy a aplicar. Entonces yo tengo acá en esta caja de texto que ingreso el caudal de riego y necesito, por ejemplo, la dosificación de los fertilizantes. ¿Cuántos litros por cada metro cúbico? 3, 4, 5. Normalmente se recomienda que sea 3 litros por metro cúbico. Y aquí presiono en la tecla caudal de inyector, ¿no? Entonces me dice que el caudal de inyector para que mi sistema me permita inyectar 3 litros de solución madre por cada 25 metros cúbicos de riego debe ser de 75 litros por hora. Ahora, cuando yo trabajo en fertirrigación, tengo que conocer una relación de inyección. La relación de inyección en este caso, por ejemplo, me resulta dividir el caudal de riego dividido para el caudal del inyector y me dice que yo estoy inyectando a una tasa de 333,33 es decir, por cada litro de fertilizantes inyectados han pasado 333 litros de agua, ¿no? Pero esto yo voy a regular y lo voy a dejar en 250 porque mi equipo me va a dar sin ningún problema 250. Luego me da este caudal del inyector es para el caudal para dimensionar los inyectores que me inyectan macro y micronutrientes. Y luego tengo también acá un inyector que me proporciona para el ácido. Entonces yo voy a igualar en este caso, digamos, que la relación de inyección para los macro y micronutrientes sea igual al de la relación de inyección del ácido y tengo 250. En la parte final yo voy a incluir el volumen del tanque en donde yo voy a diluir los fertilizantes. En este caso vamos a igualar que tanto para los fertilizantes como para el ácido para corregir el pH sea de 1000 litros, ¿no? Y acá tenemos la pureza de cada uno de los fertilizantes a los cuales yo los puedo modificar, actualizar, cambiar. Y de los ácidos, tanto la pureza como la densidad, ¿no? Tengo el ácido nítrico, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico. Una vez que yo he ingresado todos los datos, ahora sí me voy a peso de fertilizantes, ¿no? Acá me dice que el pH del agua de riego es de 7,3, ¿no es cierto? Y yo quiero bajar a 5,5 y adicionalmente necesito la suma de los bicarbonatos en miliequivalentes por cada litro. Para este caso vamos a suponer que el pH del agua es de 7,3 y yo quiero que a la salida del gotero el pH sea de 5,5
y para la concentración de 3,55 mil equivalentes por litro. Entonces acá yo puedo utilizar el ácido nítrico, el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. En este caso voy a utilizar el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces una vez que yo he escogido, tengo ya distribuido mis nutrientes y tengo ya los valores de pH que quiero corregir. Entonces ahora le voy a proporcionar calcular, ¿no? Entonces acá me da el peso en gramos de cada uno de los nutrientes y que yo he utilizado. Me da la conductividad eléctrica del agua del riego a la salida del gotero, la conductividad eléctrica en el tanque donde voy a diluir. En este caso, por ejemplo, la conductividad eléctrica a la salida del gotero es de 1.1 deci-100 por metro. Los 1000 equivalentes a neutralizar, los 1000 equivalentes de hidrógeno presentes en los fertilizantes, el volumen de ácido que voy a corregir, el peso del nitrógeno, es decir, cuántos kilogramos de nitrógeno estoy aportando en esta dosificación, y el número de fertilizaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tengo que aportar 240 kilogramos de nitrógeno para todo el ciclo de mi cultivo, y para la distribución que yo he realizado de 50 partes por millón, entonces simplemente me indica el programa que yo debo hacer 16 o 17 fertilizaciones, es decir, para poder proporcionar los 240 kilogramos por hectárea de nitrógeno, yo necesito hacer 16 fertilizaciones. Entonces, la fertirrigación tiene diferentes métodos de aplicación de los fertilizantes, y en este caso se basa, digamos, como mucho, como máximo, hacer una distribución de fertilizantes con una baja concentración, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un ciclo vegetativo del cultivo de 120 días, si yo divido para las 16 aplicaciones, en teoría, quiere decir que yo debo fertilizar cada 7 días. Es decir, cada 7 días aplico esta dosificación, esta dosificación. Normalmente puedo utilizar un monitoreo y en función de eso hacer la fertilización. Finalmente, yo puedo exportar todos mis valores calculados a Excel. Y acá tengo yo ya el nitrato de calcio en gramos, cuánto es el peso de cada uno de los fertilizantes: nitrato de amonio, nitrato de potasio, fosfato monopotásico, sulfato de magnesio, etcétera, etcétera. Y entonces yo ya puedo así hacer la fertirrigación para mi cultivo de algodón. Entonces, esto es en términos generales qué puedo hacer yo con el módulo de fertirrigación, ¿no? Y yo puedo hacer acá para todos los cultivos. Puedo hacer desde ajo, alcachofa, alfalfa, brócoli, cacao, caña de azúcar, espárragos, frijol, tomate riñón, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo hacer todos los cálculos que puedo hacer en fertirrigación. Bien, espero que les guste este programa, y este módulo está disponible en el programa de Hidro. Espero que les guste y que también ustedes lo puedan utilizar. Muchas gracias, ha sido un gusto.